Jonás es uno de los profetas más conocidos de la Biblia, famoso por su extraordinaria y sorprendente misión en la ciudad de Nínive. Llamado por Dios para predicar arrepentimiento a los ninivitas, Jonás inicialmente intentó huir de su mandato divino, solo para ser tragado por un gran pez. En este video exploraremos la fascinante historia de Jonás, desde su desobediencia y su tiempo en el vientre del pez, hasta su eventual cumplimiento de la misión y la misericordia de Dios hacia Nínive. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las poderosas lecciones de arrepentimiento, obediencia y compasión en la vida del profeta Jonás. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta en Israel. Un día Dios le dio una misión muy específica: ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de juicio debido a su maldad. En Jonás 1:1-2 se narra: vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este mandato divino fue claro y directo, y exigía que Jonás dejara su país para ir a un territorio extranjero y hostil. Nínive era la capital del imperio asirio, conocido por su crueldad y violencia. La ciudad estaba situada en lo que hoy es el norte de Irak y era una de las más grandes y poderosas de su tiempo. La reputación de los asirios como conquistadores despiadados hacía que la tarea de Jonás fuera especialmente difícil y peligrosa. Dios le estaba pidiendo a Jonás que llamara al arrepentimiento a una ciudad que simbolizaba la opresión y el mal, algo que no solo era peligroso, sino también emocionalmente desafiante para un profeta israelita. En lugar de obedecer el mandato de Dios, Jonás decidió huir en dirección opuesta. Se dirigió a la ciudad portuaria de Jope, la moderna Jaffa, y encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis, posiblemente ubicada en el extremo occidental del Mediterráneo, era conocida por su comercio y se consideraba un lugar muy lejano, en el límite del mundo conocido para los israelitas de la época. Jonás intentaba escapar de la presencia de Dios y de su llamado profético. En Jonás 1:3 se narra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. La decisión de Jonás de huir puede ser comprendida desde varias perspectivas. En primer lugar, la misión que Dios le encomendó era extremadamente difícil y peligrosa. Los asirios eran enemigos de Israel y conocidos por su brutalidad. Además, Jonás probablemente sabía que si Nínive se arrepentía y Dios los perdonaba, esto podría significar una amenaza futura para Israel, ya que una Nínive fuerte y perdonada podría continuar su expansión. La huida de Jonás también revela su lucha interna con la misericordia de Dios hacia un pueblo tan malvado. A pesar de sus esfuerzos por huir, Jonás no podía esconderse de Dios. Esta idea se refleja en la literatura bíblica, particularmente en el Salmo 139, 7-10, que expresa que no hay lugar donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. La huida de Jonás era una misión fútil desde el principio, ya que Dios es omnipresente y soberano sobre toda la creación. Jonás pagó su pasaje y se embarcó en un barco con destino a Tarsis. Jonás estaba dispuesto a gastar sus recursos y arriesgar su vida en el mar para evitar cumplir con el mandato de Dios. Esta decisión muestra la profundidad de su resistencia y su temor a la tarea que le fue asignada. La travesía por el mar, sin embargo, estaba a punto de convertirse en una lección inolvidable sobre la soberanía y el poder de Dios. Mientras Jonás viajaba en el barco hacia Tarsis, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con destruir el barco. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar a sus dioses y a lanzar la carga al mar para aligerar la nave. En Jonás 1:4-5 se narra: pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. A pesar del caos y el peligro, Jonás estaba profundamente dormido en el interior del barco. Este detalle subraya su desinterés y posible agotamiento emocional debido a su huida de Dios. El capitán del barco, desesperado por salvar a su tripulación, fue a despertar a Jonás, instándolo a que clamara a su Dios. En Jonás 1:6 se narra: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Para descubrir quién era el responsable de la tormenta, los marineros echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros le preguntaron quién era, de dónde venía y por qué estaba causando esta calamidad. En Jonás 1:7-8 se narra: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás les confesó que era hebreo y que estaba huyendo de Yahvé, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. En Jonás 1:9-10 se narra: y él les respondió: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Jonás, consciente de que él era la causa de la tormenta, les dijo a los marineros que lo lanzaran al mar para que la tormenta se calmara. Aunque al principio dudaron y trataron de remar hacia la costa, finalmente se dieron cuenta de que no podían luchar contra la tormenta. En Jonás 1:11-13 se narra: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres remaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Antes de lanzar a Jonás al mar, los marineros clamaron a Yahvé, pidiendo que no los culpara por la muerte de Jonás, ya que era claro que esto era la voluntad divina. En Jonás 1:14 se narra: entonces clamaron a Yahvé y dijeron: te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Finalmente, los marineros lanzaron a Jonás al mar, y la tormenta se calmó de inmediato. En Jonás 1:15 se narra: y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Este acto demostró la obediencia de los marineros a lo que creían era la voluntad de Dios y subrayó la conexión entre la desobediencia de Jonás y la tormenta. Dios tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Este pez, enviado por Dios, fue un medio de rescate y una forma de disciplina para Jonás. En Jonás 1:17 se narra: pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este tiempo en el vientre del pez sería crucial para la reflexión y el arrepentimiento de Jonás. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su desobediencia y su huida de Dios. Este fue un periodo de introspección y arrepentimiento, donde Jonás clamó a Dios desde lo más profundo de su angustia. En medio de su angustia, Jonás clamó a Dios desde el vientre del pez, reconociendo su desesperación y la intervención divina. En Jonás 2:1 se narra: entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Esta oración muestra que, a pesar de su huida, Jonás aún reconocía el poder y la soberanía de Dios. Jonás describió su situación como una experiencia cercana a la muerte. En Jonás 2:2 se narra: y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Aquí,
Jonás reconoce que incluso en su desobediencia y angustia, Dios escuchó su clamor. Jonás continuó describiendo cómo se sintió al ser arrojado al mar y rodeado por las aguas profundas. En Jonás 2:3 se narra: «Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». A pesar de la severidad de su situación, Jonás entendió que todo esto estaba bajo el control de Dios. Jonás expresó su sensación de estar separado de la presencia de Dios, pero también su esperanza de volver a estar en su presencia. En Jonás 2:4 se narra: «Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Este versículo muestra la fe de Jonás en que Dios lo restauraría. Jonás continuó describiendo su experiencia en el mar, señalando la profundidad de su desesperación. En Jonás 2:5-6 se narra: «Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío». Esta descripción vívida resalta la gravedad de su situación y el poder de Dios para rescatarlo incluso de las profundidades. Jonás reconoció que su salvación venía únicamente de Dios. En Jonás 2:7 se narra: «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». A pesar de su desesperación, Jonás recordó a Dios y dirigió su oración hacia él, confiando en su intervención. Jonás también reconoció la vanidad de la idolatría y renovó su compromiso con Dios. En Jonás 2:8-9 se narra: «Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Yahvé». Este compromiso renovado muestra que Jonás había aprendido de su experiencia y estaba dispuesto a cumplir sus votos a Dios. Después de la oración de Jonás, Dios ordenó al pez que lo liberara. En Jonás 2:10 se narra: «Y mandó Yahvé al pez, y vomitó a Jonás en tierra». Este acto de liberación demuestra la misericordia y el control absoluto de Dios sobre la creación. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para cumplir su misión en Nínive. La liberación de Jonás del pez no solo fue un rescate físico, sino también una renovación de su llamado profético. Esta segunda oportunidad muestra la gracia de Dios y su disposición a restaurar y utilizar a sus siervos, incluso después de su desobediencia. Después de ser liberado del pez, Dios llamó nuevamente a Jonás y le ordenó que fuera a Nínive a proclamar el mensaje de juicio. Esta vez, Jonás obedeció el mandato divino sin vacilar. En Jonás 3:1-2 se narra: «Vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Este segundo llamado subraya la paciencia y la persistencia de Dios en su misión. A diferencia de su primera reacción, Jonás respondió con prontitud y se dirigió a Nínive. En Jonás 3:3 se narra: «Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino». La obediencia de Jonás esta vez muestra su disposición a cumplir con la voluntad de Dios, habiendo aprendido de su experiencia anterior. Nínive era una ciudad inmensa y poderosa en el imperio asirio, conocida por su riqueza y también por su maldad y violencia. Se describe como una ciudad tan grande que tomaría 3 días recorrerla. Esta descripción enfatiza la magnitud de la tarea de Jonás y la importancia de su misión. Jonás comenzó a recorrer la ciudad y proclamó el mensaje que Dios le había dado, advirtiendo a los habitantes de Nínive sobre la inminente destrucción debido a su maldad. En Jonás 3:4 se narra: «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida».
Este mensaje directo y severo era una advertencia clara del juicio divino. Contra todo pronóstico, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Jonás y comenzaron a arrepentirse. En Jonás 3:5 se narra: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos». Este versículo muestra un arrepentimiento colectivo y genuino que afectó a todos los niveles de la sociedad. El arrepentimiento alcanzó incluso al rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza en señal de humildad y arrepentimiento. En Jonás 3:6 se narra: «Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza». El rey también emitió un decreto ordenando a todos en la ciudad que ayunaran y se cubrieran de cilicio, incluyendo a los animales, y que clamaran fervientemente a Dios. En Jonás 3:7-8 se narra: «E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos». El decreto del rey reflejaba una esperanza sincera de que Dios pudiera tener misericordia y perdonarles. En Jonás 3:9 se narra: «¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?» Este versículo muestra una comprensión de la naturaleza de Dios como misericordioso y compasivo, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Dios vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas y decidió no destruir la ciudad. En Jonás 3:10 se narra: «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo». Este acto de misericordia subraya la disposición de Dios para perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito y arrepentido. A pesar del arrepentimiento de Nínive y de la misericordia de Dios, Jonás se enojó grandemente porque Dios no destruyó la ciudad. En Jonás 4:1 se narra: «Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó». Esta reacción sorprendente revela el conflicto interno de Jonás y su lucha con la gracia de Dios hacia sus enemigos. Jonás expresó su frustración y enojo a Dios en una oración, recordando por qué había intentado huir inicialmente. En Jonás 4:2 se narra: «Y oró a Yahvé y dijo: Ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». Jonás estaba molesto porque sabía que Dios era misericordioso y estaba dispuesto a perdonar a Nínive, y esto iba en contra de sus deseos de ver la destrucción de sus enemigos. En su desesperación y enojo, Jonás incluso expresó su deseo de morir. En Jonás 4:3 se narra: «Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Este versículo muestra la profundidad de la frustración y el descontento de Jonás con la decisión de Dios. Para enseñar una lección a Jonás, Dios hizo que creciera una planta, una calabacera, para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. En Jonás 4:6 se narra: «Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera». Este acto de Dios trajo alivio temporal a Jonás y lo hizo sentir feliz. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la calabacera, haciendo que se secara. En Jonás 4:7 se narra: «Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó». La desaparición repentina de la calabacera volvió a sumir a Jonás en el malestar y el descontento. Para agravar la situación,
Dios hizo que soplara un viento caliente y abrasador del este, aumentando la incomodidad de Jonás. En Jonás 4:8 se narra: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Este evento llevó a Jonás a expresar nuevamente su deseo de morir debido a su intenso malestar. Dios utilizó la situación de la calabacera para enseñar a Jonás una lección sobre la compasión y la misericordia. En Jonás 4:9-10 se narra: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Yahvé: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Dios señaló que Jonás se preocupaba por una planta que no había cultivado ni mantenido. Dios concluyó la lección subrayando la importancia de la compasión por las personas. En Jonás 4:11 se narra: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este versículo destaca la preocupación de Dios por la vida humana y la salvación, mostrando que su misericordia se extiende a todos, incluso a los habitantes de Nínive. La historia de Jonás subraya la importancia de obedecer el llamado de Dios, incluso cuando nos resulta difícil o desagradable. La desobediencia de Jonás tuvo consecuencias graves, no solo para él, sino también para los que estaban a su alrededor. La narrativa nos muestra que Dios tiene un propósito y una misión para cada uno de nosotros, y nuestra obediencia es crucial para cumplir su voluntad. La compasión de Dios se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. La misericordia mostrada a Nínive nos recuerda que Dios desea que todos se arrepientan y se salven. En Jonás 4:11 Dios dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este versículo resalta el amor y la compasión de Dios por toda la humanidad. El arrepentimiento genuino puede cambiar el curso del juicio divino. Los ninivitas se arrepintieron sinceramente, y Dios los perdonó, demostrando que siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. Este acto de arrepentimiento colectiva muestra el poder transformador del arrepentimiento y la misericordia de Dios. La lección de la calabacera enseña que debemos tener compasión y preocuparnos por los demás, como Dios lo hace. La preocupación de Jonás por una planta contrastaba con la falta de compasión por las personas de Nínive, lo que subraya la importancia de valorar la vida humana y el bienestar de los demás. Dios utiliza esta lección para enseñarnos que su amor es incondicional y que debemos esforzarnos por tener la misma compasión. La historia de Jonás demuestra que Dios es soberano y omnipresente. No importa cuán lejos tratemos de huir, no podemos escapar de su presencia. Jonás 1:3 nos muestra la futilidad de intentar huir de Dios, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Esta verdad nos anima a enfrentar nuestros temores y desafíos con la certeza de que Dios siempre está con nosotros y tiene el control. La historia de Jonás nos desafía a examinar nuestras vidas y a considerar cómo respondemos al llamado de Dios. ¿Estamos obedeciendo fielmente o estamos tratando de huir de sus mandatos? La obediencia a Dios puede ser difícil, pero es fundamental para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Debemos aprender a extender la compasión y la misericordia de Dios a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño o que consideramos enemigos. La misericordia de Dios hacia Nínive es un poderoso recordatorio de que su amor no tiene límites y que debemos reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás. La historia de Nínive nos muestra que el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta al perdón divino.
Esto nos anima a vivir una vida de constante arrepentimiento, buscando siempre estar en la voluntad de Dios y confiando en su misericordia. Dios valoró la vida de los habitantes de Nínive y tuvo compasión de ellos. Esto nos enseña a valorar y respetar la vida humana, reconociendo que cada persona es valiosa a los ojos de Dios. Debemos esforzarnos por actuar con justicia y compasión, defendiendo la dignidad y el bienestar de todos. Finalmente, la historia de Jonás nos anima a confiar en la soberanía de Dios en todas las circunstancias. No importa cuán difíciles o inciertas sean nuestras situaciones, podemos estar seguros de que Dios está en control y que sus planes son siempre para nuestro bien. La historia de Jonás es rica en enseñanzas y reflexiones sobre la obediencia, la misericordia, el arrepentimiento y la compasión. Nos desafía a vivir una vida de obediencia a Dios, a extender su amor y misericordia a los demás y a confiar en su soberanía en todas las circunstancias. Al aprender de la experiencia de Jonás, podemos crecer en nuestra fe y en nuestra capacidad para reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas diarias. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.